Somos la comunidad Bellacó, aquí en Caracas, Venezuela. En nombre del rabino Jorge Nemer, de su esposa Silvia de Nemer, le enviamos saludos a todas las comunidades hijas. Bellacó, Altos Mirandinos, a nuestro amado Shalia Guillermo Lloris, a su esposa, Bellacó Maracaibo, le enviamos saludos a todos mis Talmidín, a Bellacó Caracas, también a todos los presentes. Enviamos saludos a Bellacó La Guaira, la Morayuris, a Turgua, que tenemos a Lidia acá, a Bellacó Guarenas, a nuestro amado Moré José Calzadilla, y a todos los que hacen vida en estas comunidades, les deseamos un Shabbat Shalom. Baruch Hashem. ¿Puede tomar asiento, por favor? Llegamos a la parashá número 24 del ciclo anual de estudio, el tercer libro de Moshe Rabenu, conocido como Vayikra. La parashá de este Shabbat se encuentra justamente en Vayikra, Levítico, capítulo 1, versículo 1, capítulo 5 al 26. Amén. Pero antes de ello, vamos a hacer una bendición por agradecimiento al privilegio que nos da nuestro Abacados de estudiar Torah. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y mandamientos y nos has ordenado con respecto a las palabras de la Torah. Repita conmigo, por favor. Y endulza, por favor, Adonai, Dios nuestro, la palabra de tu Torah en nuestra boca y en las bocas de todo tu pueblo Israel, que tanto nosotros como nuestros descendientes y los descendientes de nuestros descendientes seamos conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah en aras de ella misma. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Be amén. Parashá Vayikra. El libro de Vayikra Levítico es conocido también bajo la denominación de Torah Kohanim, el libro de los sacerdotes, pues la mayor parte de este está dedicado a las normas que rigen los servicios en el templo, llevado a cabo precisamente por los sacerdotes y otras normas relacionadas con ellos. Es de destacar que la palabra Aleph de la palabra Vayikra Levítico es de menor tamaño que el resto de las letras, y al igual que todas y cada una de las características de la Torá, eso no es casual ni aleatorio, sino tiene su profundo sentido. Durante muchas generaciones, los maestros de niños judíos solían iniciar a los alumnos al estudio de la Torá justamente a partir de este libro Vayikra, porque ellos, puros por su sola condición de niños, eran los más indicados para estudiar los temas de pureza representados en las normas de las ofrendas y sacrificios, y por eso la Aleph de Vayikra es de menor tamaño, indicando que este es el punto de partida para la iniciación de los pequeños. La Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Amén. Sabe que mientras preparaba esta enseñanza, pude encontrar que en el paleo hebreo, esa palabra o la letra Ale, que es la primera del alefato hebreo, pues tiene que ver con el liderazgo y aquellas personas que somos cabeza. Y sabe, alguien puede decir que solamente es para nosotros los líderes. Y déjeme decirle que la palabra nos enseña que todos nosotros somos cabeza. Amén. Es decir, que la presente porción es para todos y tiene que ver justamente con los sacrificios. Hoy día no tenemos templo de pie. Amén. ¿Qué tenemos que presentar? Pues la semana pasada escuchábamos a nuestro amado Roe Esteban Jurado y nos enseñaba que ahora nosotros, nuestro cuerpo, es ese sacrificio que debemos presentar al Eterno como aroma fresco y agradable. Amén.
Y hoy quiero compartir con ustedes, amados, antes de continuar y entrar en materia, pues esta es la introducción, digámoslo de esa manera. Justamente hay personas que llegan al servicio en los Shabbat y venimos cargados del día a día. Y aunque estamos presentes en el servicio, escuche bien, pues, y nos los dice Tejilín 100. Quiero que me acompañe, por favor. Estamos diciendo, canten alegres al Señor. Con alegría. Amén. Con sinja. Reconozcan que el Señor es Eloa, Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. Entren por sus puertas con canciones de agradecimiento, aleluya. Y a sus patios con canciones de alabanza. Porque el Señor es bueno, su fiel amor es para siempre, de generación en generación. Amén. Baruch Hashem. Vámonos seguidamente a Salmo 5, Tejilín 5. Señor, escucha mis palabras, presta atención a mis gemidos, mi Rey Eloa. Escucha el grito de socorro que a ti suplico. Señor, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Baruch Hashem. Cuidadosamente, escúchame, cuidadosamente te presentaré mi caso y esperaré atentamente tu respuesta. Dios mío, a ti no te agrada el mal. Los mentirosos están perdidos. El Señor detesta a los violentos y a la gente que planea hacerles mal a los demás. Pero yo disfrutaré de tu presencia gracias a tu abundante y fiel amor. Y me inclinaré ante ti para adorarte en tu templo santo. Señor, ayúdame a llevar una vida justa, aunque mis enemigos me acechen a cada instante. Haz que sea fácil para mí vivir de la manera que tú quieres, porque mis enemigos nunca dicen la verdad. Todo lo que quieren es destruir a los demás. Su boca es un sepulcro abierto, usan la lengua para engañar. Dios mío, castígalos. Haz que caigan en sus propias trampas, Eloa mío. Haz que caigan en sus propios crímenes incontables, porque se han rebelado contra ti. Porque se alegran los que buscan tu protección, que siempre canten gozosos porque tú lo protegerás. Que festejen los que te aman, pues tú, Señor, bendices al que te obedece, aleluya. Como un escudo lo cubres con tu favor. Amén, ve, amén. Baruch Hashem. Ahora sí, amado, vamos a entrar en materia. Y nos vamos a ubicar en Vayikra, capítulo 1, versículo 1. Hashem llamó, Vayikra, a Moshe desde la tienda del encuentro y le habló diciendo. Debemos recordar que en Shemó el Eterno nos dio un nombre y nos llamó. Y ahora en Vayikra nos está llamando. Primero nos dio un nombre y ahora nos llamó. ¿Cómo nos llamó? Por nuestro nombre. La palabra del Eterno nos enseña que el Eterno nos llama, nos capacita y luego nos envía. ¿Sabe? Hay gente que el Eterno no las llama. Escuche bien. Hay otra gente que el Eterno los llama, pero se envían solo. Y a veces no los capacita. ¿Sabe? La mayoría de nosotros venimos del cristianismo. Tenemos que desaprender lo que, valga la redundancia, aprendimos en el cristianismo para poder enseñar lo que estamos enseñando en este día, que es judaísmo. ¿Cuántos me están entendiendo? Y ahí es donde es difícil presentarnos nosotros como aroma fresco delante del Eterno. Eso es lo que más cuesta. Porque, escuche bien, no es la parte externa, cómo me he visto, sino el corazón. ¿Cómo está el corazón delante del Eterno?
Amén. Y justamente hoy día estamos en el mes conocido como el mes de Nisan, el mes de Abí, el mes de la redención. Estamos a pocos días de Pesaj. Y el Eterno nos dice que tenemos que quitar todo hamiz de nuestras vidas. Y sabe, meditaba en esto. ¿Por qué esperar que llegue Nisan para sacar el hamiz de nuestras vidas, de nuestra casa espiritual? Tipología de Yom Kippur. ¿Por qué esperar un día del perdón al año para pedirle, valga la redundancia, perdón a mi hermano? ¿Por qué? Si tenemos 365 días para pedirle perdón al Eterno, a nuestro hermano y a la persona que hemos dañado. De hecho, nuestro Rabbi Mashiach Yeshua nos dejó una herramienta, amado. Avinu Shabbat Shammai, el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No esperar Yom Kippur, es a diario, amado. Que si un hermano le hicimos un error, cometimos un error con un hermano, o un hermano nos hizo una ofensa, pues tenemos que acercarnos al hermano y pedirle perdón. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Justamente en el caso de Pesaj, el Eterno nos dice que saquemos el hamiz de nuestra casa espiritual. Roe, ¿cuál es el hamiz de la casa espiritual? El orgullo, la arrogancia, la altivez, la falta de perdón. ¿Me hago entender? La envidia, la intriga, las rivalidades, las disensiones. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. La letra Aleph, de menor tamaño en la palabra Vayikra, llamó, escuche, alude a la humildad. Repita conmigo, humildad. Excepcional, que supo cultivar el gran líder Moshe. Él era un grande, pero jamás se dejó impresionar por su grandeza. Y si bien es cierto que era consciente de su elevado nivel espiritual, él se veía como si estuviera parado encima de un alto tejado. Él no se consideraba a sus excelsas cualidades como producto de su trabajo consigo mismo, sino como un don que le fuera concedido por Hashem. Y por eso no ingresó a la tienda del encuentro, amados, hasta que Hashem lo llamara. Moshe era la humildad en esencia, aleluya. Amén. De ahí tenemos que aprender, amado, que separados de Hashem y de nuestro Rabbi Yeshua, nada podemos hacer. Amén. Todos los que estamos en este día de Shabbat acá reunidos en Bellacó, pues el Eterno nos ha capacitado y nos ha dado dones. Amén. Y son de Él nos los dio. Y tenemos que ponerlo al servicio de su pueblo o de su cuerpo. No son nuestros, amados. Amén. Amén. Tenemos que entender que el Eterno nos dio. Ahora bien, estamos aprendiendo de nuestro amado rabino Jorge Nemer, ¿qué enseña el judaísmo tradicional versus lo que enseñamos en el judaísmo mesiánico? Amén. Amén. Por ejemplo, aquí en Bellacó, Caracas, esta es nuestra doctrina, esta es nuestra enseñanza. Amén. Y voy a citar, escuche bien, el Pirkei Avot en el capítulo 4, en la Miná 4. Rabí Levitas de la ciudad de Yavne decía: has de ser muy humilde, pues la esperanza del hombre es ser el pasto de los gusanos. Lo voy a volver a repetir para que estas palabras las atesoremos en nuestro corazón. Amén. Repito, Rabí Levitas de la ciudad de Yavne decía: has de ser muy humilde, pues la esperanza del hombre es ser el pasto de los gusanos.
creo, con el permiso del Ra, que justamente en esta festividad de Pesaj debemos colocar un lintel en la entrada de la sinagoga. ¿Para qué, Roe? Para bajar, para entender que no estamos por encima de Hashem, ni de nadie, para hacernos pequeños como esa letra Aleph de la palabra Vayikra. Que esa altivez, esa arrogancia que quizás muchos tenemos, pues le bajemos, como dicen los muchachos, nuestros hijos le bajemos 2. Amén. Podría decirse que la modestia es el término medio entre el orgullo y la humildad. Sin embargo, Rabí Levitas nos aconseja ser muy humildes. Es decir, en este caso no aconseja la moderación, que vuelvo a repetir es el punto medio entre el orgullo y la humildad. Sin duda, porque el orgullo es un defecto tan odioso que para evitarlo debemos cultivar el extremo opuesto. El término medio no bastaría para alejarnos de él. O sea, la modestia no nos aleja del orgullo. Tiene que ser con humildad para poder eliminar ese orgullo. ¿Y por qué el Eterno, amado, nos está enseñando en este día de Shabbat lo que es la humildad? Porque sabe que cuando nosotros llegamos a este conocimiento, a este nivel del judaísmo, pues nos elevamos y miramos a las otras denominaciones o religiones, así mire, por encima del hombro. Y no debe ser así, porque es un nivel. Nosotros estuvimos en esos campamentos y debemos orar, que de hecho lo hacemos en cada midá, para que aquellas personas que están en esos lugares, la luz de la Torah y la luz de Mashiach Yeshua les pueda llegar, como nos llegó a nosotros. Amén. La humildad y la sabiduría. Nuestros sabios dicen que la humildad es superior a la sabiduría. Pues mientras el Salmo Tejilín 111:10 declara, el temor a Eloa, a Dios, es el comienzo de la sabiduría, en los Proverbios 22:4 se afirma, el temor a Eloa es el fruto. El texto dice el talón de la humildad. Por lo tanto, la humildad es fundamental para el temor de Eloa. Y que la sabiduría de todas las cualidades de nuestro maestro Moshe, la que más alaba la Torá es su humildad. Amén. Como está documentado en Bamidbar, números 12:3. Y a propósito, esta era también la cualidad más relevante del rey David. A la inversa, la soberbia, la arrogancia, son los peores defectos que un hombre puede tener. Y aquí voy a hacer un paréntesis, amado. Voy a hablar un poco del rey David. Era tanta la humildad que tenía el rey David. Escuche bien. ¿Cuántos recuerdan la parashá del medio shekel? El Eterno le habla a Moshe, y le dice que haga un censo. Y ahí está claro, el Eterno Hashem le dijo, Vaidaber Adonai el Moshe Lemor. El Eterno le dijo a Moshe que hiciera un censo. ¿Y qué hizo Moshe? Hizo el censo y pidió el medio shekel. Pues déjeme decirle que al día de hoy hay unos atrevidos que todavía siguen cobrando el shekel a pesar de que ya tenemos el templo de pie. Pero miren lo tremendo. Pues encontramos en Primera de Crónicas que el rey David hizo un censo, amado, que no fue autorizado por Hashem, porque está escrito que el Eterno le ordenó a Moshe que hiciera un censo. El rey David lo hizo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que hubo consecuencias.
para el pueblo de Israel. Pero cuando seguimos y leemos el pasaje en Primera de Crónicas y en Segunda de Samuel, dice que vemos la humildad del rey David, donde se presenta a Hashem y le dice: el pueblo no ha pecado, quien dio la orden fui yo. ¡Wow! ¡Qué humildad del rey David! ¿Estaremos nosotros como líderes al nivel de Moshe y de David de reconocer que a pesar de que hayamos dado una orden, pues reconocer si la embarramos, como dicen por ahí? De decir, voy a corregir, en verdad, Señor, yo fui el que dio la orden y el pueblo me obedeció. Pero yo fui el que hice la propuesta, el error es mío. Es tremendo la humildad de David también. Amén. Amén. Porque escuche bien, amado, el Talmud compara al soberbio como un idólatra. Y aquí un punto, porque vuelvo a repetir, como la mayoría pasamos por el catolicismo, y lo primero que hicimos fue botar los muñecos, ¿se recuerdan? ¿O solamente lo hice yo? Pensamos que solamente la única de hacer idolatría es esa. Y no es así. El orgullo y otras cosas también es idolatría. Ese ego, el yo, es idolatría. Y el Talmud nos enseña que compara al soberbio con un idólatra. Y de hecho, la Gabaa, que significa orgullo, altivez o majestad, es uno de los pecados que Hashem puede castigar con la lepra. Vuelvo a repetir, el orgullo, la altivez o majestad es uno de los pecados que Hashem, santo bendito sea, puede castigar con la lepra. De esta forma, el que se cree superior a los demás hombres queda proscrito de la sociedad de esos hombres. Wow, tremendo, ¿no? Así que, vuelvo a repetir, estamos a días de Pesa. Hoy es el día para que usted y yo nos pasemos el escarnio y veamos cómo estamos, cómo está el orgullo, cómo está la altivez, la arrogancia, cuando llegamos a la comunidad, a la sinagoga o allá afuera. ¿Cómo está? Amén. Entonces, escuche bien, amado. Continuamos. Para huir del pecado de orgullo, Rabí Levitas nos aconseja que seamos humildes. Es un consejo que nos da el Rabí Levitas. Y es algo que el Eterno nos da en este día de Shabbat. Amén. Que seamos muy humildes. Pues este rabino Levitas añade, la esperanza del hombre es ser el pasto de los gusanos. Voy a volver a repetir. No me mire con esa cara, es el rabino Levitas, no soy yo. Nos aconseja que seamos humildes, pues añade, la esperanza del hombre es ser el pasto de los gusanos. Debemos recordar que este cuerpo, que muchos cuidamos, yendo al gimnasio, caminando, con la alimentación, se lo van a comer los gusanos, amado. Amén. Amén. Que suele ser objeto de nuestra vanidad. Este cuerpo es objeto de la vanidad. Acabará devorado por los gusanos. Es sin duda el mejor medio para combatir cualquier sentimiento de soberbia y de superioridad que podamos albergar. Sabe que aquí hago nuevamente un paréntesis, y por eso que, como enseña nuestro amado rabino Jorge Nemer, nosotros no debemos tirarle
piedra al pozo que nos dio de beber agua. Porque escuche bien, cuando nosotros estuvimos en el catolicismo, defendíamos el catolicismo. Luego el Eterno nos pasó por el cristianismo y defendíamos el cristianismo. Y aquí hago un punto, y no todo es malo, amado. Recuerde que son niveles, como cuando nosotros pasamos de kinder a primaria, después a secundaria, universidad, y hay unos que hacen posgrado. Nosotros vamos en ese camino, catolicismo, cristianismo, y estamos en el judaísmo. Amén. Amén. Son niveles de interpretación y de conocimiento. Amén. Entonces, les digo pues, que en una oportunidad un hermano enseñaba al respecto que tiene que ver con la humildad. Él decía, y le quiero enseñar en este día de Shabbat, que él prefería volar bajito. No como aquel orgulloso que quiere estar en la cima, volando allá por el séptimo cielo. ¿Qué sucede con esas personas que quieren acercarse más y más a Hashem? Cuando sufren un desperfecto, ese avión no va a quedar nada, se va a destruir totalmente. En cambio, mientras seamos más humildes, amén, vamos a volar bajito. Cuando nos caemos, seguramente nos vamos a poder levantar. De hecho, está escrito que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Pero imagínense que el justo, aquel que no es justo, se cae, no va a quedar, no hay manera que se levante. No se va a poder levantar aunque tenga ganas de levantarse. Amén. Ahora, escuche que estamos hablando de la humildad y la sabiduría. Estamos hablando del Pirkei Avot, lo que enseña el judaísmo tradicional. ¿Sí me están siguiendo? Ben Somá decía, ¿quién es sabio? El que aprende de todas las personas, pues está escrito, de todos mis maestros he aprendido. Aprendimos, vuelvo a repetir, del catolicismo aprendimos. ¿Cuántos aprendieron? Del cristianismo aprendimos. Y estamos aprendiendo. Y dice nuestro rabino Nemer que hasta que no cerremos los ojos, no vamos a dejar de aprender. ¿Me hago entender? Tehilín 119:99. De todos mis maestros he aprendido. Y amado, justamente quiero honrar a nuestro maestro de Torah. Pues sabe que el rabino en las clases que él nos da a nosotros los martes, después que él vacía el conocimiento que Hashem le ha dado en nosotros, él abre los micrófonos. Vemos la humildad del Ra, porque el Ra es el Ra, y si enseñó y el que entendió, entendió, y el que no, que resuelva. El Ra abre los micrófonos y cada uno de los Talmidim podemos hacer un aporte de la enseñanza que el rabino nos dio. ¿Y sabe qué? El rabino dice lo que dice Ben Somá. No que nosotros somos los maestros del Ra, no. Pero somos maestros también porque somos líderes. Y el rabino dice, el rabino Jorge Nemer dice que de todos nosotros él aprende. Usted me está entendiendo el nivel de humildad. Amén. Baruch Hashem. Según Rabí Ger Gieser, la palabra jajam no se aplica, forzosamente al erudito, que tiene muy extenso y sabe transmitírselo a los demás, sino que significa más bien a una persona inteligente. Esta interpretación viene confirmada por el siguiente versículo de Eclesiastés 9:13. Vuelvo a repetir a aquellos que están tomando nota. Amén.
Eclesiastés 9:13 dice, más vale pobre, pero inteligente, jaján, que un rey anciano, pero estúpido. Aquí la palabra jaján se aplica a un niño. Y en su corta edad, no puede haber adquirido muchos conocimientos, ni tampoco puede impartir una enseñanza provechosa para los demás. Por otra parte, un pasaje de los Proverbios 10:4 nos explica que el jaján no intenta deslumbrar con su ciencia a los que lo rodean. Es decir, amado, como decimos en Maracaibo, los radiofiados. ¿Sabe cuáles son los radiofiados? Que hablan mucho. Los que hablan mucho para querer impresionar a las personas. ¡Wow! Y de hecho hay muchas personas que están detrás de de esas personas que, no, este hombre sí sabe. Tiene mucho conocimiento. Y mucha gente erróneamente piensan que es un sabio. Una cosa es sabiduría y otra cosa es inteligencia. ¿Me hago entender? No crea que porque la gente tenga mucho conocimiento es inteligencia. Porque sabe, ahí afuera hay mucha gente que yo los llamo que son bibliotecas ambulantes. Tienen mucho conocimiento, pero no tienen inteligencia. Amén. Los sabios, escuche bien, amado, los sabios tienen el pudor de su ciencia, mientras que el necio no puede evitar la exhibición de los conocimientos que cree poseer. Así que tengamos mucho cuidado. Cuando usted ve a una persona que habla mucho, eso realmente lo que quiere es impresionarlo a usted. Pero es enseñado en nuestro pueblo, y nos lo enseña nuestro amado rabino Jorge Nemer, que no hablemos mucho, hablemos poco. Mientras menos hablemos, vamos a meternos en menos problemas. Calladito nos vemos más bonitos. Amén. Es preciso cuando alguien nos pregunta si quiere alguna información, pero vaciar todo el conocimiento que Hashem nos ha dado. Porque sabe, está escrito en la Torá, amado, que no debemos lanzar las perlas a los cerdos. Y a veces nosotros lanzamos las perlas a los cerdos porque todo conocimiento que Hashem, santo bendito sea, en su amor y misericordia nos ha dado, nos ha regalado. Y es justamente un don que nos ha dado Hashem y que no es para toda persona, amado. Por ejemplo, y aquí un punto, la doctrina de Bellacó, pues nosotros no enseñamos Torá. Y hay una confusión, la gente piensa que porque no la enseñamos, pues no la sabemos. Pues justamente es un conocimiento que Hashem nos ha regalado. ¿Para quién? Para nosotros. Y tenemos que atesorarlo. No podemos dárselo a mucha gente porque, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice que nosotros, la mayoría, estamos todavía de leche, de lechita espiritual. La cábala es el mondongo maracucho, amado. Los matamos de una vez. Los matamos. Si les damos cábala, los vamos a asesinar. ¿Cuántas personas hoy día están siendo asesinadas? Están muertas espiritualmente. Amados, si el judaísmo enseña, escuche bien, para aquellos que tienen esa inquietud y deseo de ir a otro nivel, el judaísmo enseña, primero, escuche bien, Aleph, el alefato, tipología de los niños. Cuando estamos en el kinder, ¿qué se estudia en el kinder? El abecedario. Luego, Torá, profeta. Y por último, Talmud. Pues hay gente que no sabe cuál es la Ale. La pronuncia, pero dibujámela, hacémela. No sabe cómo escribir la Ale, por ejemplo.
Entonces, ¿cómo enseñar cábala si no conocemos el alefato, amado? Entonces, comencemos a aprender el alefato. Vamos a Torá para cimentarnos, la Torá. Amén. Amén. Profeta y luego tradición oral, Talmud, etcétera, etcétera. Amén. Baruch Hashem. Encontramos en Proverbios 13:14, encontramos la siguiente definición. La enseñanza del sabio, del jaján, es una fuente de vida. Nos aleja de las acechanzas de la muerte. Vamos a admitir, por tanto, que el calificativo jaján no designa al hombre que tiene una ciencia enciclopédica, sino al que se esfuerza por adquirir la ciencia de la Torá, para convertirla en la regla de conducta de toda la vida. ¿Sí se entendió? Que lo que aprendamos, amado, sea una regla de conducta de toda la vida. Amén. Ahora bien, esto es lo que enseña el judaísmo tradicional. Amén. Ahora vamos lo que enseñamos aquí en Bellacó, la doctrina de Bellacó, en todas. Bellacó Caracas, Bellacó Altos Mirandinos, Bellacó Maracaibo, Bellacó Guarena, Beidere Turgua, próximamente Bellacó Guarenas, como dije. Todos enseñamos judaísmo. Amén. Amén. El judaísmo de Mashiach Yeshua. Porque, ¿sabe? Allá afuera hay unos que dicen ser judíos mesiánicos. Pero se han separado, escuche bien, se han separado del judaísmo. Como se separó lamentablemente nuestros hermanos cristianos. Se separaron ellos mismos, se cerraron la puerta. Yeshua no los expulsó. Nadie los ha expulsado. Y vuelvo a repetir, lamentablemente, el judaísmo mesiánico, ellos han creado una religión nueva, un judaísmo nuevo. Se han separado del judaísmo. Y sabe, hay mucho daño, amado. Están matando a mucha gente. Porque hay mucha decepción cuando estuvimos en el catolicismo, cuando estuvimos en el cristianismo. Y creemos, no sé si usted está de acuerdo conmigo, creemos que el judaísmo es el nivel más puro que puede existir. ¿Por qué, Roe? Porque en cada Shabbat, amado, enseñamos Torah. Aquí a usted no le movemos las emociones. Aquí usted aprende y yo Torah. Entonces es otro nivel. Entonces se supone que si estudiamos y enseñamos Torah, debemos tener una mejor calidad de vida en todo el sentido de la palabra. ¿Me hago entender? Ahora bien, desde una perspectiva hebrea mesiánica, nuestro Rabbi Yeshua nos enseña lo siguiente. Amén. El rabí ofrece un yugo aceptable. La porción que se leyó en este día de Shabbat, en Matillahu, capítulo 11, versículo 28 al 30. Dice, venid en pos de mí, todos los que estáis agotados, escuche bien, tratando de guardar todas las reglas que los hombres os han puesto sobre vuestros hombros, para merecer el reino de los cielos, que yo les haré descansar. ¿Cuál es regla? La alajá, amado. Alajá que coloca cada líder en su comunidad. Y a propósito, Yeshua decía, hay líderes que le ponen más carga que no pueden ni siquiera ellos poder soportar. Más carga que al mandamiento. A los mandamientos le ponemos a veces más carga. Amén.
Y en el versículo 29, Yeshua dice, tomad mi yugo sobre vosotros. Y aquí viene el dabar, amado, aquí viene la palabra. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Escuche bien, la humildad no tiene que ver cómo me he visto. Tiene que ver con el corazón. Y justamente en la Parashá Vayikra, el Eterno nos dice, nos habla de los sacrificios. Y nosotros tenemos, no con apariencia, cómo me ve la gente, el hermano, cuando llego al Shabbat. Cómo está el corazón, cómo me presento delante del Eterno. Amén. No físicamente, externamente, sino cómo está mi corazón delante de nuestro Abacados. Estamos ofreciéndonos como ese sacrificio que suba delante del trono como aroma fragante y agradable. Realmente nuestro corazón está circuncidado, amado. ¿Me hago entender? Entonces, pero Yeshua nos lo dice claro, amado. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y aquí viene el punto, amado. Aprended de mí. ¿Qué? Tenemos que aprender Torah. Aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Aleluya. Separado de Mashiach Yeshua, no vamos a encontrar descanso para nuestras almas, amado. Y dice Yeshua, wow, esto es tremendo, en el versículo 30, amado, porque mi alajá, mi ley, es fácil y mi carga es liviana para que podáis con ella. Amén. Yeshua no está diciendo que es fuerte su alajá. Es liviana, amado. La Torah es difícil. La ley que colocó Yeshua, su alajá, ¿no? ¿Cuál era el alajá? Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo digo, ese era el alajá que dijo, que ponía Yeshua. No incité a la rivalidad, a la venganza. No, es lo que puso Yeshua. Oíste que fue dicho, no adulteraréis. Mas yo digo que tan solo aquel que mire y codicie ya ha cometido el pecado. Es difícil. Yeshua lo que está diciendo, no cometas el pecado, muchacho. Cuando te pase la hermanita o el hermanito, si lo miras y lo codicias, estás ponchado y ya quebraste el mandamiento. ¿Sabes? Estamos hablando porque acabamos de pasar de la serie mundial. Amén. Y le ponemos algo de sinjá, de alegría en este día de Shabbat. Amén. Amén. Continuamos, amado. Gálatas, en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, nos dice nuestro Ribi, más las obras que resultan cuando obedecemos al Espíritu de Mashiach son evidentes. Amor, gozo, shalom, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, humildad y dominio propio. De tales cosas no hay nada prohibido en la ley divina para nosotros. Y aquí hago un paréntesis nuevamente, amado. Si no hay humildad, no vamos a tener dominio propio. ¿Sabe cómo se aplica eso? Cada uno de los que estamos acá tenemos nuestro rabito de paja, ¿sí o no? Tenemos nuestra debilidad, ¿sí? ¿Cómo podemos avanzar o superar esa debilidad? Reconociendo, escuche bien, reconociendo con humildad que tenemos esa debilidad. ¿Sabe? En una oportunidad estaba hablando con una persona que pertenece a los testigos de Jehová.
Y él decía que una de sus debilidades, escuche bien, son las mujeres. Y esa es la debilidad de nosotros los hombres, ¿sí o no? Pero él reconocía, pero no se sujetaba, o no se sujeta a esa doctrina, ¿sabe? No cree en el espíritu de Mashiach, Yeshua. Porque son dos cosas diferentes. Debemos con humildad decir, Señor, yo solo no puedo con esta debilidad. Ayúdame, presentarnos delante de nuestro abacados y reconocer la falta, la debilidad que tengo y presentársela con humildad a nuestro abacados. Porque con nuestra fuerza no lo vamos a poder lograr. Y a propósito, este hombre me decía, con eso yo no he podido. Es que mientras que no se lo digas al Eterno que te ayude, no vas a poder. ¿Cuántos me están entendiendo? Si no nos presentamos a Hashem como con vestiduras, desnudos delante de su presencia, pues Él no nos va a ayudar, amado. Sabe que muchos de nosotros, amado, escuche bien, tenemos cuartos oscuros en la casa, en nuestra casa espiritual. Cuartos que no hemos querido enseñarle, abrirle la puerta al Eterno para que entre y vea, y que la luz de la Torah, la luz de Mashiach Yeshua, disipe toda oscuridad que haya en esos cuartos oscuros de nuestra vida espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado, en la trampa del Yetzer Hará, amado. Podemos caer. Lo aleinu. Ustedes que son guiados por el Espíritu, acércanse a Él y ayúdenlo a corregir su error. ¿A quién? A Él. A su hermano. Debemos ayudar a nuestros hermanos. ¿Sabe? El apóstol Pablo nos dio una fórmula, que oremos los unos por los otros. Lamentablemente muchos hemos dañado la fórmula y vemos al hermano y lo que hacemos es acuchillarlo. Mirá, el hermano está en pecado. Pero dice acá, hermano, es posible que alguno de ustedes caiga en la trampa del pecado. Ustedes que son guiados por el Espíritu, por el Rúa, acérquense a Él y ayúdenlo a corregir su error. Amén. Pero hay algo tremendo, amado. Aquí hay un punto. Y valga la redundancia, y una exclamación. Dice, pero, ojo, háganlo con humildad. Vamos a ayudar al hermano con humildad. No, mira, hermano, que hiciste esto. No, con humildad. Hermano, mire, vamos a orar. Veo en esto. Porque sabe, amado, y esta es una línea muy delgada. Hay gente que deja de asistir a la sinagoga porque creen que todos le van a ver la falta que cometió. Y a veces ellos mismos se van alejando justamente porque han pecado, amado. Y es una línea delgada. ¿Por qué, amados? Porque nosotros a veces condenamos. Y sabe que ninguno de nosotros nos queda el traje de juez. Hay un solo juez, Hashem. Amén. Y abogado, no ha perdido ningún juicio. Nuestro justo Mashiach Yeshua. Amén. Baruch Hashem. Entonces nosotros tenemos que hacer, el juez Hashem, el abogado es Yeshua. Nosotros debemos ser como el alguacil y llevarle a la persona, al hermano que ha caído, ha cometido un error, amado. Decirle, mire, hay un juicio. No te vas a presentar sin defensa delante del juez. Vamos a ayudarnos, vamos a preparar tu caso. Yo te voy a ayudar, cuenta conmigo. No es que no tengo los pasajes para ir al tribunal. Yo te voy a dar el pasaje, hermano. Yo te voy a ayudar con los recursos para que tú te puedas presentar al juicio.
¿Me hago entender? Porque si dejas de ir al juicio, ¿qué va a pasar? Estás raspado. Porque el que no se sentencia, el juez sentencia, no vino. Aquí está la sentencia. ¿Me hago entender? Tenemos que hacerlo, dice, pero ojo, háganlo con humildad. Amén. Continuamos, amados. Ya estoy terminando. Pues ustedes también pueden caer en tentación. Amén. Así que no nos creemos, no es que yo soy el roe. Yo no, yo estoy allá en Oshamay. A mí no me va a tocar nada. Oramos para que eso no suceda. Corremos como corrió José y dejamos a veces hasta el talí botado, la túnica. Porque, ¿sabe? Hoy es difícil, amado. Para los hombres es difícil. La única manera es que el Ruach HaKodesh esté con nosotros. Porque lo que está allá afuera, amado, eso es terrible. Entonces, separado de Hashem, nada podemos hacer. Amén. Continuamos. Carta de Jacob Hasadí, de Santiago, en el capítulo 3, versículo 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabiduría humilde. Vuelvo a repetir. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabiduría humilde. Amén. Pero si tenéis celos amargos y rivalidades en vuestros corazones, ni os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y aquí viene el dabar, amado, en el versículo 15. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino terrenal, sensual, de espíritus bajos y corrupto. Porque donde hay celos y pleitos, allí hay divisiones y toda obra perversa. Amén. Más la sabiduría, versículo 17, más la sabiduría que desciende de lo alto, primeramente es en verdad, pura, en shalom, comprensiva, dispuesta a razonar, repleta de misericordia, sincera, imparcial y que produce buenos frutos. Amén. Concluyo con esto, amado. Moshe, aunque fue un sadí, un justo, no alcanzó las 8 cualidades que deben adornar la vida de un sadí. Ninguno de los sadiquín, ninguno de los justos, ni antes ni después de Yeshua, han alcanzado el nivel de perfección que alcanzó nuestro Ribi y que fue la razón por la cual Hashem le declaró Adón y Mashiach, como está escrito en nuestros libros. Amén. Amén. Amados, Yeshua no vino a inventar un nuevo judaísmo. Ya tenemos judaísmo, ya tenemos Torah y tenemos alajá. Pero Yeshua nos anima a ir más allá del alajá y redescubrir sus enseñanzas y ponerlas por obra como modelo para nuestro pueblo, para esparcir su doctrina, su enseñanza entre todas las naciones. Amén. Amén. Amado, dichoso el hombre que hace esto, la persona que se aferra a esto, amado. Yeshua no creó otra religión. ¿Qué practicamos aquí? Judaísmo, pero las enseñanzas de Yeshua. Amén. Estamos redescubriendo las enseñanzas de Yeshua.
Y si nosotros nos ponemos con Kavaná a meditar cada vez que hacemos la midá, en la 14, dice que Él nos ayude a elevar sus enseñanzas y que más nadie, amado, más nadie nunca pisotee el nombre de nuestro Rabbi Yeshua. Amén. Porque hoy día aquellos que se hacen ser llamados mesiánicos están pisoteando el nombre de nuestro Rabbi Yeshua. Shabbat Shalom. Le damos gracias a todas las personas que nos acompañaron en este día de Shabbat. Que el Santo bendito sea nos ayude en este mes de la redención y que podamos sacar todo el jamés de nuestra casa espiritual. Todo orgullo, toda arrogancia, toda altivez, toda falta de perdón que hay en nuestras vidas, amado. Que el Santo bendito sea haya depositado esta semilla y haya caído en buena tierra y dé fruto, amado, al 1000%. Toda Rabá le Hashem, le doy gracias. Y quiero también finalizar con esto, amado. Esta parashá la dedico a mi rabino, a mi maestro de Torah, Jorge Nemer, ya que el día martes 24 estará cumpliendo un año más de vida. Que el Santo bendito sea, añada más años a sus años, días a sus días, y que, amado, cada uno de nosotros podamos aprovecharlo al máximo. Todavía nos falta mucho por aprender y creo que Hashem nos ha dado el privilegio, el honor de tener un excelente maestro de Torah que nos está guiando por este camino, amado, que es el camino del judaísmo mesiánico en nuestro Rabbi Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.